los videos radicales, ponle el adjetivo que te dé la gana ahí. Porque tú sabes que en estos días estoy viendo un programa de Clinton, me pasó una maravilla, que pasan en History. Clinton, se llama los presidentes. Clinton dice que los Estados Unidos, yo lo he repetido varias veces, porque hay que ver lo que está pasando en Venezuela, sobre todo la posición de los americanos, desde allá, no desde aquí. Porque los que la ven desde aquí, ahí hay una declaración de Juan Pablo Guanipa, que dice, cónchale, gracias señores norteamericanos, pero lo de los sobrinos, qué brío. Y después hay otra que dice, bueno, después de 3 años pareciera que lo de Guaidó no se dio, hay que empezar a discutir qué se hace. 10 años vas a empezar a discutir, chicos, ¡sin vergüenza! Pídele disculpas al Zulia por no haber ido a las elecciones. Por no haberse juramentado, ¿no? Así Después es. de haber ganado una elección. Entonces yo creo que hay que empezar por admitir que esa política fracasó y que hay que cambiar la política porque esa política no funcionó. Además hay que decirle a los señores americanos, con mucho respeto, busquemos una solución entre venezolanos con el acompañamiento de los Estados Unidos, no una solución de los Estados Unidos para los venezolanos. La solución tiene que ser de un acuerdo entre venezolanos con el acompañamiento de los Estados Unidos. Y creo que si lo indispensable, si se quiere resolver, por ejemplo, la situación migratoria, que es terrible, ya tenemos prácticamente 7 millones de desplazados de esta guerra, donde lo que han faltado es que exploten las bombas. Aquí hay una destrucción del 75% del Producto Interno Bruto. Si quieren mejorar la situación de la migración y que los venezolanos no terminen migrando a los Estados Unidos y en la frontera de México intentando entrar por las buenas o por las malas, simple y sencillamente hay que empezar a descongelar los fondos de Venezuela en el mundo, a levantar sanciones acordadas en una mesa de acuerdos políticos para que nuestra gente pueda tener mejor calidad de vida, para que haya mejores servicios públicos, para que haya mejor agua potable, mejor electricidad, para que haya gas doméstico. Ese es el requerimiento que hay que hacerle al gobierno de los Estados Unidos. La forma de resolver la situación es mejorando las condiciones de vida en Venezuela para que la gente no tenga que huir e ir a parar a la frontera de los Estados Unidos. Fíjate, Clinton en el programa dice que los Estados Unidos históricamente han tenido 2 miedos y una asertividad, una seguridad. Los miedos son, primero, la supremacía blanca, que ha generado odio a los negros, hacia los mexicanos, hacia los inmigrantes, y la estamos viendo ahorita en el periodo, en el proceso electoral hacia noviembre. La utilización de los migrantes como arma política contra el gobierno de Biden, criticando su política migratoria, pero además la utilización de los venezolanos, a los mismos que nos ofrecieron que venían a liberarnos de Maduro. Si los mismos tipos de republicanos de derecha de los Estados Unidos que decían que nos venían a liberar de Maduro y que no vinieron a hacerlo, que no cumplieron en la promesa que le habían hecho a un sector de la oposición venezolana, ahora entonces utilizan a esos mismos migrantes que están huyendo por las condiciones que ellos crearon como consecuencia del acoso que se le montó al gobierno y a Venezuela en general, para ver si Maduro se rendía, para ver si Maduro se iba porque lo acosaban. Maduro no se fue, Maduro sobrevivió y ahora los nuestros están allá y los utilizan como arma arrojadiza contra el gobierno de Biden. ¿Cómo utilizaron a los mexicanos en 1930 en plena recesión, donde sacaron 2 millones de mexicanos fuera del país porque se estaban robando los trabajos de los blanquitos rurales, que son la mayoría, que eran la mayoría para ese tiempo? Pero la otra cosa que dice Pero además utilizan a los mexicanos en la frontera como mano de obra barata para ir a recoger las cosechas en la frontera, en los estados fronterizos de los Estados Unidos con México. Si los mexicanos no fueran a recoger la cosecha, simple y sencillamente esa cosecha se perdería porque no hay americano que lo haga. En consecuencia, nos utilizan cuando les somos útiles y cuando no nos desechan. Fíjate, la otra cosa que dice que Clinton, que es una amenaza para los Estados Unidos, es el anticomunismo. Pone el ejemplo de McCarthy, que, bueno, llegó a poner a toda la sociedad. Hay una película de Woody Allen, cineastas, escritores, a toda la cultura pegada, y hasta el ejército. Digo que el ejército estaba lleno de comunistas, y ahí es donde Eisenhower lo mata, lo pega contra la pared y le demuestra a la gente, terminó ebrio y solo. Así es, ¿no? Ahora, dice, la única asertividad que tenemos los americanos está en los padres fundadores con la Constitución, que no ha sido producto de ninguna reconstituyente o constituyente, sino reformas que se producen cuando la sociedad, que se han producido cuando la sociedad las requiere, reclama. Pero el origen de la Constitución es idéntico, el texto original se mantiene y solamente se le ha hecho enmiendas en función de los requerimientos de la sociedad norteamericana. Y eso debe ser así. Cuando un país tiene más constituciones es porque es más inestable. Un país porque tenga más constituciones no significa que está más adaptado, no. El país, mientras más
dure una constitución, se supone que es un país mucho más estable y todo el mundo es capaz de adaptarse a las reglas. Esos tipos que llegan al poder con el síndrome de Adán, que creen que son los primeros tipos que han llegado a la tierra y que tienen todo por construir y que necesitan una constitución a su medida, simple y sencillamente son unos megalómanos que pretenden poner las condiciones del poder para servirse del poder y no para servir a la gente. Así, fíjate, si para los Estados Unidos la institucionalidad es la clave, ¿por qué para Venezuela no? Porque los Estados Unidos nos tratan a nosotros aupando toda esta intriga del interinato, poniendo una gente a pedir que vengan, que es insólito en Latinoamérica. En ningún país nadie ha pedido la intervención americana. En Venezuela hay unos partidos que los llaman. Y entonces, un grupo de venezolanos y de partidos que pedían a gritos la invasión venezolana. Así es. Y que la vendían como la panacea para la solución de los venezolanos. Una barbaridad. Una cosa que atenta contra la propia condición de patriota, contra la propia condición de venezolano. ¿Cómo puede algún venezolano pedir que venga una potencia extranjera a invadirnos? Y es que las bombas solamente van a explotar en el lado donde viven los chavistas. Las bombas van a explotar donde viven los chavistas y donde viven los adecos y donde viven todos los venezolanos. Es decir, nadie puede aspirar a una solución de fuerza en Venezuela. Además, nosotros hemos demostrado con la elección del 2020 que es posible construir una solución pacífica entre venezolanos con el acompañamiento de la comunidad internacional, pero no una solución que la comunidad internacional pretende imponernos en Venezuela, porque ya nos dimos cuenta que no era posible. Ahí tenemos Europa, fíjate, Europa, en la guerra ruso-ucraniana, todos los gobiernos, hasta ahora van 6, han caído, porque la gente padece la guerra y les cobra. Yo no quiero esta política. En todos los Estados Unidos, quien, bueno, está lejos del conflicto, bueno, tiene también sus consecuencias. La decisión de la OPEP de reducir 2 millones de barriles 2 millones de barriles ha producido que tengan que sacar de las reservas. De las reservas de los Estados Unidos. Sí, pero además creo que al final, con el tema de Venezuela también, Kiko, la Unión Europea y los Estados Unidos se hacen un autogol, porque están limitando un proveedor seguro de petróleo como era Venezuela para todo Occidente. Cuando le imponen estas sanciones, cuando no se ha aprobado la licencia de Chevron y no se puede incrementar la producción petrolera, que Chevron con el solo hecho de la licencia incrementaría 300.000 barriles diarios inmediatamente. Pero fíjate lo que te estaba diciendo yo, los venezolanos somos el peligro de la inmigración más grande para los Estados Unidos ahorita. Y luego el gobierno venezolano es comunista. Los dos temores de la sociedad norteamericana los tiene Venezuela. Porque el antiimperialismo, cuando tú dices yo soy antiimperialista, bueno, te metes en una trampa porque aquellos son anticomunistas. Así es. Entonces estás reforzando un conflicto del cual los perjudicados somos nosotros, que necesitamos. ¿Qué hemos hecho nosotros de la Asamblea Nacional? Y creemos que traer a Maduro los estándares internacionales y al seno de la comunidad latinoamericana y volver al sistema interamericano de protección de derechos humanos. El tema de la victoria de Petro para nosotros ha sido una bandera, porque Petro ha dicho Venezuela debe volver a la CAN, Venezuela debe volver al sistema interamericano de protección de derechos humanos, que es muy importante. ¿Por qué tuvo que llegar una delegación de la Organización de Naciones Unidas en materia de derechos humanos a Venezuela? Porque no estábamos en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. El presidente Chávez denunció la Carta de la OEA y nos sacó del sistema interamericano de derechos humanos. Ojalá el presidente Maduro mañana rectifique y diga vuelvo al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Pero los americanos impidieron la solicitud de 11 países para que Venezuela reingresara y los que estaban ahí salieran, los del interinato, los americanos impidieron eso. Pero solamente obtuvieron 4 votos. Pero 7 votos de 7 abstenciones, pero por ejemplo un país como Brasil, pero no que se suponía comprometido con el gobierno del interinato, no vota a favor de la presencia del representante del interinato en la OEA, lo que significa que la política se empieza a mover en la OEA. Y la otra cosa que es verdad, Kiko, es que ya en la opinión pública internacional se sabe que ese gobierno interino no sirve para nada, que no le sirve a nadie y que no tiene ninguna presencia dentro de este país. En el debate que estamos sosteniendo, que es una conversación, fíjate que vamos... hay unas cosas que la política tiene que entender, pero claro, estos políticos nuestros no entienden nada. Cuando Guanipa dice las barbaridades estas que dice, pareciera que él no se revisó nunca de lo que a él mismo le pasó, porque él agarra, ganando el Zulia, no fue por una constituyente, porque ahí le dieron, los radicales le dieron casquillo, no fue, pues
pasó la constituyente, los gobernadores que no, fueron... pero peor que eso, Kiko, le impuso al Zulia, el peor gobernador que ha tenido esa región. Pero él no hace ninguna rectificación. El señor Prieto es una obra de la no juramentación de Guanipa. Pero ¿dónde están las rectificaciones que la política debe tener cuando aparecen encuestas como la de análisis, donde los partidos están vueltos trizas, donde el liderazgo